También. Ok, estamos ubicados en el capítulo 12, estamos desentrañando todo ese contenido que se encuentra allí en la carta. Hemos visto una gran componente teológico en la primera parte, ¿no? Que llegó prácticamente hasta el capítulo 11, aunque ya a partir del capítulo 11 vimos que hay como un punto de inflexión en el que se empieza como a dirigir el autor a la comunidad. Toda la primera parte de la carta, que es el grueso, se dedicó a una demostración teológica de la figura de Mashiach, orientada al mismo tiempo a evitar que el pueblo fuese a ofrecer sacrificio o se dejase convencer de la necesidad de volver a hacer un sacrificio. Y eso contiene un punto teológico muy importante para nosotros hoy, porque hay algunos todavía que, prestándole un poco de atención o agrado al judaísmo rabínico, a veces todavía como que contemplan la idea de que hay un tercer templo, y entonces, claro, el judaísmo dice, no, que cuando venga Mashiach va a reconstruir el templo. Ya el templo, alguien mayor que el templo estuvo aquí. Así que cualquier proyecto que se llegue a realizar, si es que se realiza, no va a ser para la gloria de Dios, ni es parte de la profecía, ni es nada por el estilo. Es un esfuerzo netamente humano y que no va a tener ni siquiera pues la más mínima aprobación de parte de Dios. Eso sería como pisotear la sangre de Cristo, ¿no? Entonces hemos llegado al capítulo 12 y nos habíamos saltado el versículo, desde el versículo 14 habíamos quedado allí, en la clase anterior, ¿verdad? Entonces estábamos viendo allí todo lo que era el concepto de la paz, que de hecho lo desarrollamos en el sábado, ¿verdad? El Shabbat, en la tarde, a través de la Haftarah veíamos que sí, definitivamente el concepto de Shalom bíblico puede ser y va a ser, sin duda alguna, de alguna forma contrario a la expectativa del mundo, y por eso se va a producir esta repercusión a veces no tan suave, no tan lisa como se pudiera pensar. Entonces hemos llegado al versículo 15, vamos a leerlo allí, permítanme, lo abro acá en el texto griego también para ir revisando el contenido. Y entonces en el versículo 15 dice lo siguiente, muy importante estos conceptos que vamos aquí. Dice episcopuntes, la palabra que sale allí cuando dice mirad, significa estar encima vigilando, de ahí viene la palabra episcopon, y lo han traducido como obispo. Entonces como que hay una serie de palabras que no encajan. Hemos escuchado la palabra episcopo en español, ¿no? Se usa mucho en el sistema católico, pero como episcopado y tal, pero la palabra episcopon es estar encima. Epi es encima y scopi es ver, como telescopi, ver de distancia, ¿no? Y así se dice microscopio, mirar lo pequeño. Entonces episcoping es mirar desde arriba, vigilar. Entonces cuando le está diciendo aquí a la carta mirando que ninguno se aparte, es un mensaje que va dirigido mucho a los líderes, porque estás hablando mirar desde arriba, ¿no? Como vigilantes. No está diciendo como a cada uno en particular, sino que tú vas a tener cuidado y vas a estar al pendiente, ¿no? No como la respuesta que dijo Caín, ¿acaso yo soy guardia de mi hermano? Hombre, pues así, aquí sí. Aquí estamos cuidándonos los unos a los otros, como hemos hablado, exhortándonos en amor, corrigiéndonos, llevando las cargas, en cierto modo sufriendo a veces algunas cuestiones, con tal de que, como dice allí, lo torcido no se salga del camino, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice aquí? Mirando significa, ya saben, observando desde arriba. Episcoping, dice ahí. Mirando desde arriba, que alguno, ¿de acuerdo? ¿Qué dice ahí? Que alguno se vaya a apartar de la gracia de Dios, ¿de acuerdo? Y luego viene a citar Deuteronomio 29, 17. Vamos a leer Deuteronomio 27, que es una cita textual que está haciendo el autor aquí, y hay que irla a leer y sobre todo entenderla en el mismo contexto y en el mismo lenguaje con el que describió Moisés. 29, 17. Miren lo que dice aquí, que es en el contexto de
de las rebeliones de Israel, ¿de acuerdo? Esta es la parashá Nitzavim, y en esta parashá, cuando ya están a punto de entrar a la tierra de Israel, ¿ya? Él empieza diciendo el versículo 9, 29:9, ustedes están parados en firme hoy, todos ustedes delante o hacia el rostro de Hashem vuestro Dios. Sí. Ah, bueno, allá es el 10, acá es el 9. Dice, vuestros niños de brazo, Taf, vuestras mujeres, tú extranjero residente, que es el Ger, que está en medio de tus campamentos, desde el que corta tus árboles hasta el que extrae tus aguas, para pasarte por la Brit de Hashem tu Dios y por su Alá. ¿Se acuerdan que explicamos mucho la palabra Alá? Que es el pliego de las consecuencias de no estar en el testamento. Eso es lo que traducen Alá. ¿Cómo lo ha traducido allí? Para que entres en el pacto de Hashem tu Dios y en su juramento. Bueno, entonces no son sinónimas. Ahí los pone como si fueran sinónimas. Juramento se dice Shvuah, y esa no es la palabra que sale allí. Ahí sale Bibrit Hashem Eloheja Ubealato. Es decir, por la Brit, que es las promesas de Hashem tu Dios, y también por su Alá. Es decir, para que tú seas consciente de todas las cosas que van a ocurrir cuando tú estés por fuera. Si es que se te da la curiosidad de ir a rebelarte o de adoptar una actitud desafiante. ¿Ok? Miren lo que ocurre aquí. Dice, la cual Hashem tu Dios está cortando contigo hoy, para que des integrado a ti hoy para sí por pueblo, y él sea para ti por Dios, y es la promesa de Abraham. Yo seré ellos su Dios, ellos serán mi pueblo. Es la misma promesa que dicen en Jeremías 31. Claro. Yo seré para ellos por Dios, ellos serán por pueblo. Luego dice, tal como te habló, y tal como entró en juramento con por tus padres, o para tus padres, para Abraham, para Isaac y para Jacob. Y no con ustedes, solo ustedes, yo estoy cortando esta Brit y esta Alá de la que estoy hablando, ¿verdad? Esta Alá. Sí, esta Alá. Es el pliego de todas las consecuencias de no estar en la Brit. Entonces, las consecuencias, sí. Entonces no puedo traducir esa palabra, no encuentro un vocablo en castellano para expresar eso. Digamos que son como las consecuencias, puede ser. Bueno, dice, sino con el que está aquí también con nosotros parado hoy, delante de Hashem nuestro Dios, y con el que no está aquí con nosotros hoy. Dice, porque ustedes han sabido, ¿verdad?, que lo que habitamos en la tierra de Egipto y que pasamos en medio de muchos de los Goyim, por donde ustedes han atravesado. Dice, y ustedes han visto las que abominaciones. Bueno, la palabra shikutz que sale allí es la misma palabra que luego sale por allá en Daniel, el shikutz hashamen, que traducen la abominación desoladora. ¿Es la misma? Sí, es la misma palabra. Escríbela, por favor. Shikutz, la palabra shikutz. Entonces resulta que ya que hemos comentado en Apocalipsis, en Daniel, en todos estos estudios que hemos hecho, evidenciamos que, bueno, Mashiach mismo conectó el shikutz con la presencia de los romanos, ¿no? Entonces la palabra se escribe con kuf, shikutz, shin, kuf, baf y tzadei sofit. Es un sustantivo, ¿verdad?, derivado de un verbo piel, shikutz. Abominación. Eso lo han traducido a abominación. Y bueno, es una forma de entenderlo, ¿no? Por ejemplo, se le llamó sheketz a los animales que eran tamé en Levítico 11, referentes a, por ejemplo, a los reptiles, a los reptantes, etc. Todo eso se llamó sheketz y de ahí viene la palabra shikutz. Entonces siempre hay como una relación de la imagen de lo que es shikutz. ¿Qué es la abominación? Hombre, compáralo con esos animales, ¿ya? Es algo detestable, es algo que no está haciendo parte íntegra de tu relación con Dios. Fíjate tú. Cualquier cosa entonces que no esté escrita aquí por Dios y que esté preparada para su culto y para nuestro bien, es shikutz. Así que no obedece específicamente a una sola cosa, es una denominación bajo ese parámetro. Entonces luego dice,
ustedes vieron sus shikutzim. Es la misma palabra que sigue, que dice allá después del shikutz hashomen. Los romanos destruyendo a Jerusalén. Eso es shikutz. Porque pusieron todos sus símbolos idolátricos allí. Es decir, sus ídolos de madera. Es decir, sus gilulim, o sea, la palabra gilulim interesante, porque la palabra gilul o gilulim tiene dos aproximaciones dentro de los comentaristas judíos, ¿no? Uno decía simplemente que era un ídolo, como lo han traducido la mayoría, pero otros, mucho más allá, se explican, y eso es algo que pues yo considero que es por allí, como David Kimhi y el hijo de Ashkenazi, ellos explican que como la palabra gilulim viene de la raíz galal, y galal es enrollar, ellos explicaban que esta palabra gilul o gilulim es como una burla a los ídolos, porque en pocas palabras quiere decir excremento, ¿ya? Como rollo, ¿sí me van a entender? Entonces, esta palabra gilul la traducen ídolo. No es ídolo, es la burla con la que la escritura le llama eso, ese montón de excremento. Es la burla. Sí, dice, porque mira que está usando una palabra fuerte, que es shikutz. Despectivo. Claro, es despectiva, correcto. Dice, ustedes vieron las shikutzim de ellos, o sea, las abominaciones, las porquerías, sus rollos de popó, ¿ya? Entonces, ahí ponen ídolo, pero no es la palabra típica para ídolo. Pero viene la raíz que. Galal que es enrollar. ¿Y qué tiene que ver el excremento con Claro, los rollos, hay bollo, el rollo. ¿Ya? Pero pareciera que no. Sí, pero es hebreo, claro, sí conecta, mira, es que no quiero dibujarlo. Es simplemente, haz de cuenta que sale el rollo, sale el cilindro, ya no quiero ser más descriptivo. O sea que ellos le llamaban. Cilindro a eso, cilindro de popó a eso. Por eso, o sea, le llamaban gilul. Gilul, claro, los gilulim a eso. Por ejemplo, supongamos que O sea, si vas a hacer la analogía, tienes un falo ahí, ¿cómo es? ¿Cómo es que se llama el monumento este? Se me va el nombre. El que lo pone en las plazas, que está en Argentina, en el obelisco. Eso parece un gilul y no es un ídolo. ¿Me explico? ¿Cómo se escribe gilul? Así se escribe, ¿ves? Aquí gilul en hebreo, gilul, y se escribe con gimel, así, gilul. También existe la otra forma de entender la palabra, como viene la raíz galal, que es enrollar, dar vueltas, hacer un cilindro, ya quedó claro, ¿no? Entonces, ya saben, pueden ser los mismos obeliscos, eso parece un gilul, y también el hecho de que esta palabra se utiliza para enrollar, como los rollos de Torah también, de ahí viene la palabra megilá, que es enrollar, un rollo. Da la vuelta, se forma una megilá, ¿ok? Y se usa para explicar lo que dice el Salmo 115, los ídolos de ellos, que allá sale otra palabra, atzabeihem, ¿ya? Que son los pilares, las pinturas, todo ese conjunto de elementos cúlticos. Dice, tienen ojos, no ven, tienen boca, no hablan, tienen nariz, no huelen, tienen oídos, no oyen. Es decir, que es lo que te venda, es la potestad que te venda y te pone como ellos. ¿Sí me van a entender? Entonces, por eso Gilul, por eso, pero no porque envuelve. Sí, porque envuelve, no porque sea el muñeco específicamente, sino entiéndase también potestad envolvente, ¿ya? Cuya raíz es galal. Lo te enrolla. Lo que te enrolla. Soy galal puedo Y todo lo que te enrolla, te Sí. amarra ahí a Sí, eso. te venda como una momia. ¿Ya? Entiéndese por galal aquello que Galal es enrollar. enrollar. Y Gilul, repito, según estos comentaristas, tienen esas dos perspectivas. Ambas encajan, ambas tienen una utilidad. De pronto una es más apegada a lo lingüístico, que es la primera opción que les decía, el tema del rollo, ¿ya? Y esta última un poco más espiritual, un poco más ya abstracta. Entonces dice, el palo y la piedra, la plata y el oro que están con ellos. Dice entonces el 17, ¿cómo empieza? 18. Bueno, ya el 18.
Quizás habrá entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se vuelva hoy con Hashem, nuestro Dios, para andar a servir a los dioses de aquellas gentes. Quizás habrá en vosotros raíz que eche veneno y ajenjo. Bueno, vamos a ir por partes. Primero que todo nos dice quizás, ¿ya? Quizás no, dice es una advertencia, ¿verdad? Dice pen yesh bahem, no sea que haya, no sea que haya, ¿verdad? No sea que haya, cuidado va a haber, ¿ya? A menos que quieran que haya entre ustedes, a menos que, o no sea que, haya entre ustedes un varón o una mujer o una familia o una tribu cuyo corazón esté dirigido hoy de apostatar, de apartarse de Hashem, nuestro Dios, para andar a servir los dioses de aquellos goyim. No sea que haya entre ustedes raíz, ¿qué dice a continuación? Que eche veneno y ajenjo. Bueno, esto es un modismo interesante en hebreo porque dice raíz que dé fruto, que esté dando fruto, poré, dice poré, raíz poré, raíz que dé fruto, de Rosh Vela'ana. Rosh Vela'ana, literalmente tú buscas por ahí Rosh es cabeza, ¿ya? De La'ana sería una palabra que designa como a la cola. Entonces Rosh Vela'ana sería como cabeza y cola, pero se utiliza en el modismo de decir yo estoy completo acá, no necesito cabeza ni cola, no necesito hacer parte de un cuerpo. Entonces traducen allí, ¿cómo es? Que eche veneno y ajenjo. Veneno y ajenjo, ahí no dice eso. Ahí Dice la palabra. ahí no lo dice, Rosh Vela'ana. ¿Ok? Rosh Vela'ana. ¿Ok? Rosh no es principal. Rosh, cabeza, que es como cabeza y cola, ¿no? Es una palabra, esta palabra yo creo que es la única vez donde sale en la Biblia. Que yo recuerde de todo lo que he leído, es la única vez que sale. ¿Ya? También hay que raíz. No, esto es una palabra extranjera. Y Sí, esto es como egipcio. Rosh. Porque no hay una raíz la'an en hebreo, no existe. ¿Ya? ¿Cómo se Entonces, pronuncia? Rosh y La'ana. Rosh y La'ana. Entonces esto lo han vertido o de pronto lo han traducido como ajenjo y ¿qué? Y el raíz Hiel y ajenjo. Ay, no dice eso. de veneno. Veneno y ajenjo. Veneno y ajenjo. No sale. No es lo que no está pega diciendo para ahí. nada. Otra Rosh amargura. Rosh Vela'ana está diciendo cabeza y cola. Sea que cuando escuche las palabras de esta Alá, él mismo se bendiga en su corazón diciendo Shalom habrá para mí. Fíjate tú que tiene que ver con el tema que estamos hablando. Oye, pero tu traductor es un cuento. Ahora lo vienen traduciendo como juramento. Y aquí un disparate. Ya explico. Y fíjate, sea que cuando el tal oyere las palabras de esta maldición, mira tú de juramento, La pasar una maldición. Oh, Fíjate tú. Él se bendiga en su corazón diciendo tendré paz, aunque antes según el pensamiento de mi corazón para añadir la embriaguez a la sed. Fíjate tú. No. Leman sefot harba etatzmea. Dice, no, es que la traducción de ese pasaje no la han fijado bien. Voy a leerlo. O escuchen muy bien. Fíjense que en la clase anterior hemos venido hablando de la paz. Seguir la paz, ¿cierto? Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Está hablando, como lo dejé escrito allí, paz y santidad, hagan de cuenta que es como la cabeza y la cola. Y antes, el capítulo 12 ha dicho que Yehoshua es el autor y consumador. ¿Sí ves? Rosh Vela'ana, ¿verdad? Rosh. Rosh Vela'ana. Entonces, Cabeza y cola. estamos haciendo como cabeza y cola, como principio y fin, principio y consumador. Entonces está diciendo aquí, dice, no sea que haya entre ustedes una raíz que esté floreciendo una cabeza y una cola distinta, otra, Paralelo ahí. paralela, como un para evangelio. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Gálatas? Un para Torah. Un para cabeza, una para cola, para todo. Entonces, ¿qué dice el verso siguiente? Y venga a suceder que cuando él escuche las palabras de esta Alá, es decir, está diciéndole todas las advertencias, las consecuencias de no estar dentro Dentro de del aquí. pacto. Y aún así, escuchando todas las advertencias,
venga y diga y se bendiga en su corazón diciendo, Shalom habrá para mí. Fíjate Se tú. la cree. O sea, si estamos hablando que Él, Yehoshua, es nuestro Shalom, aquí está confirmando que a pesar de la advertencia que le están diciendo, es que si no estás dentro de este Shalom, vas a estar mal, no habrá para ti Shalom. Él va a decir, no, Shalom habrá para mí. O sea, esto te demuestra, Obstinado. claro, obstinado, te está diciendo entonces que el ser humano es capaz de creerse, de prestar inclusive conceptos bíblicos y trabajarlos según el mundo. Así es. Rebeldía. ¿Ya? Que por eso explicaba en la clase anterior que no es lo mismo el concepto de Pax que de Shalom. ¿Ya? Yo le decía al hermano Cristian que seguramente cuando Mashiach le dijo, yo no, ¿cómo se dice? Mi paz os dejo, la paz os doy. No, cuando dijo, yo no he venido a traer paz al mundo, Cenar paz. seguramente ahí no dijo Shalom. Ahí habrá prestado el latín Pax, seguramente. Meto la mano. ¿Ya? Porque está dando el concepto, le está diciendo, yo no he traído la Pax romana, la calma, la tranquilidad. Al contrario, cuando ustedes vayan a predicar, los van a meter preso. A los enemigos ustedes van a ser los de su propia casa. Nadie va a ser profeta sin honra en su tierra. Los van a perseguir, los van a ultrajar, etc. Si esperaban otra cosa, pues vayan bajándose del bus. Que por aquí no va a pasar eso. Aquí lo que va a venir es persecuciones, angustia, sufrimiento, muerte, de todo. Así que estén preparados. Porque el mundo es averso a la palabra de Dios. Entonces aquí está haciendo una advertencia. No sea que cuando escuches todas las consecuencias de lo que va a ocurrir cuando tú te quieras permitir apartarte y a buscar o a sentirte tú completo, vengas tú a decir entonces, no, Shalom habrá para mí, con la obstinación de mi corazón andaré. Dice, para yo saciar o para que se lleve la abundancia a la sequedad. Dice, no querrá Hashem perdonarlo, porque entonces arderá o humeará, dice literalmente. Entonces humeará la nariz de Hashem, ya, dice literalmente, humeará, estará caliente. Humeará la nariz de Hashem y su celo, ojo, su celo, que estuvimos hablando en la Haftarah del viernes, del Shabbat, ¿se acuerdan? Y su celo, que es sinónimo de Shalom, es sinónimo también de Kodesh, y su celo contra aquel Ish. ¿Y qué dice? Y se asentará sobre él toda maldición escrita en ese libro. Entonces no es maldición, ahí dice Alá, toda la consecuencia escrita en este texto, y borrará Hashem su nombre debajo del cielo. Wow. O sea que ya lo hicieron abominación y ahora acá ponen maldición. Es correcto. Entonces el traductor castellano tiene una inestabilidad con los términos, no sabe concentrarse con una sola palabra y le pone allí lo que le venga de los cabellos, ¿no? Pone allí que ahí pega más maldición, es la misma palabra allá juramento, pero no importa, pon ahí maldición. Porque no lo he entendido, ¿ya? Y ahí va poniendo y va trayendo confusiones y todo. Javier en el 19 dice, Ani Shalom. No, el 19 dice, Shalom Yeyeli, Shalom habrá para mí. Dios te está diciendo que solo vas a tener Shalom en Él, porque Él es nuestro Shalom. Lo Mi vimos paso en- es Deo, mi paso es Deo. Claro, y lo dice Efesios y lo vimos en Isaías, ¿verdad? El musar de nuestro Shalom está en Él. Entonces, que una persona diga, no, Shalom habrá para mí fuera de esa brit, complicado. Entonces le está diciendo, no sea que venga otra raíz que está cortada y venga a decir, no, que ahí sale una cabeza y una cola, es decir, otro autor y otro consumador. No puede ser, no puede haber otro autor y otro consumador. Entonces ponen hiel y ajenjo, veneno y ajenjo, no da eso, no da eso, ¿ya? Lo que te está tratando de decir el texto acá, en la explicación en griego, es la consecuencia de tú buscarte otra cabeza y otra cola, pero no porque esas palabras signifiquen eso. Eso hay que entenderlo, ¿ah? Para que no vaya a haber discrepancia. Eso es importante, no que
No es que esté traduciendo literalmente, está traduciendo contextualmente. Está explicando, como hace el Targum, que explica cómo se entiende un término o cuál es la consecuencia derivada de eso. ¿Okay? Entonces luego dice, vamos a continuar acá en Hebreos 12, el versículo 15, ¿verdad? Entonces dice, y no sean manchados los muchos. Ya, voy a leerlo de nuevo el 15. Vigilen desde arriba, ¿verdad? No sea que Histeron, que de una manera repentina se aparten de la gracia de Dios, no sea, ¿verdad?, que una raíz de Picrías, ¿verdad? No, Picrías sí va con el tema de ajenjo y esta cuestión. Dice, surja y por ella sean contaminados los muchos. Y por ella sean contaminados muchos. Entonces dice, no sea que un qué. Que haya algún fornicario profano como Esaú. Es correcto, fíjate tú, pornos bédelos. Ahí sale la palabra pornos cuando traducen fornicario. ¿Ya? Y si tú te pones en perspectiva, te das cuenta que Esaú efectivamente adrede, contrario de Jacob, aunque Jacob no es excusable, porque siempre he dicho que le faltó carácter al patriarca. Pero Esaú a propósito fue y tomó varias mujeres. ¿Ya? Y es válido y es importante dejar eso claro. Se le llama fornicación a cuando se tiene una relación en secreto, ¿verdad? O una relación normal y por debajo se tiene relaciones con otras personas. Eso es fornicario. Y también evidentemente aplica para el concepto de adulterio. O sea, prácticamente el adulterio no es sino una fornicación evidente. O sea que no hay adulterio sin fornicación. Es correcto. ¿Por qué? Es importante dejar eso claro. Porque cuando hay un matrimonio... Sí, porque yo me acuerdo que yo hablé de eso, que una vez le compartí a un pastor que el matrimonio sí era indisoluble. Ya me explico. Era disoluble. No era, Ajá. sí, Era sí, era disoluble. Y yo le citaba cuando Jesús dijo, acá, a menos que sea por tal fornicación. Y él entendía que fornicación son aquellas personas que no están casadas y adúlteros son los que estando casados nada. tienen entonces no sé por dónde se diga. Sí, es que no tiene sentido esa definición. Y hace poco me consultaban porque inclusive se han presentado muchos problemas ministeriales y todo. Decía, mira, una cosa es que la escritura y bíblicamente se ve así, en el contexto del evangelio también se veía. En el siglo I existía la figura de la unión marital de hecho. O sea, no habían pasado por el rito del matrimonio, pero eran pareja. O sea, todo el mundo sabía que era su esposa y su esposo. Esos son una pareja. ¿Listo? En el mundo de hoy le llamarían fornicario. Claro. Pero no, eso no es la fornicación. La fornicación no es que la pareja haya llegado a estar de hecho, unión marital de hecho, no es fornicación. Que quede claro. Así es. Otra cosa es que la persona tenga su noviazgo, tenga relaciones, luego se deje y venga y cada quien por debajo vaya y tenga otra relación y otra relación. Y nunca se sabe quién es su pareja. Ya, eso es fornicación. ¿Ok? Entonces vemos lo que pasa aquí con Esaú. Mira que se le llama fornicario o qué? O profano. O profano. Claro, porque tiene las dos características. No solo de frente cometió fornicación, que es la promiscuidad sexual, ya que tener relaciones sin un sentido, sin un propósito, por una cuestión meramente de concupiscencia carnal, etc. Y por eso hice la comparación con Jacob, porque en este caso Jacob, cuando él se fue a casar, porque él accedió al rito de matrimonio, lo que hizo fue que lo engañaron, porque le metieron a una mujer que no era su esposa, pero culpa de él también por haberse embriagado. O sea, ¿cómo se le va a ocurrir embriagarse ese día? ¿Ah?
Claro, entonces ahí en medio de la somnolencia, ¡pim!, le metieron a la que no era gato por liebre. Ya. Y ahí, sería la... claro, el guayabo, como decimos aquí. Oye, ¿y qué pasa? Que ahí se produce una situación compleja porque ya luego queda él sin excusa, ¿no? Cuando cada una de las mujeres, o sea, mira, yo me voy a poner en ese momento, supongamos que a mí me hacen eso y cometí ese error y me metieron a que no era. Oye, yo al día siguiente que me levanto yo me tomo distancia y si va a ser mi esposa, pues yo, o sea, a metros, ¿no? Si yo no la vuelvo a tocar, porque esa no es mi esposa, no sé, una situación complicada. Pero ya no tocó. Sí, pero no fue consciente, o sea, no fue consciente, me explico, fue una cosa allí. ¿A dónde voy? Que peor le queda cuando ya está con esas dos mujeres en la casa y vienen ellas y lo presionan para que se acueste con las empleadas de ella. ¿Ya? Fíjate tú, allí hay una cosa complicadísima. ¿Hasta dónde llega la creatividad? Impresionante, hermano. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo entiendes eso, no? ¿Cómo explicas tú eso? Porque vaya y venga, supongamos, bueno, ya se acostó por error y tal con la primera y ahí la dejó, no la volvió a tocar. Y listo, quedó conviviendo con las dos, supongamos. ¿Le gustó a Jacob? Oye, pero entonces que luego esas dos lo presionen para estar con otras dos y él acceda, oye, eso no tiene presente. Pero no fue una sola presión, fueron varias Y presiones. fueron varias presiones, porque tuvo 2 hijos con cada empleada. Ya, eso fue un desorden ahí. Entonces a veces las personas que critican la escritura conocen por encima la historia y piensan como que Dios permitió eso. Y piensan como que ahí no pasó nada. Aceptable. Sí, como que mira, entonces Jacob, que la escritura, ya hace poco hablamos de eso, ¿verdad? Presten mucha atención. Moisés que escribió el Pentateuco, el mismo Moisés dice al principio, serán para una sola carne. Ojo, serán para una sola carne. Eso significa que cualquier otro registro que no cumpla ese canon, eso fue pecado. Violando, claro, la Eso fue pecado. Dime. Allí lo que pasó a Rod. También lo de Lot, que las hijas, eso fue otro error de él, bueno, uno no sabe, ¿no? Porque él estaba con la tristeza, seguramente se deja embriagar, porque era costumbre dar el vino a las personas que tenían duelo para que se aligeraran, y eso tiene unos efectos químicos ahí, pero no para embriagarse, por favor. Entonces viene Lot, termina licorado, se duerme, vienen las hijas, lo abusan prácticamente, eran bien bandidas esas muchachas, ¿no? Total, lo abusan, quedan embarazadas de él, pero él no las volvió a tocar más. O sea, tú te imaginas, Lot, bueno, ya las embaracé, pero vamos a seguirlas embarazando. El desorden. No, nada. ¿Ya? Entonces yo quiero aclarar esa parte en ese... Sí, otra mentalidad. Lo que pasa es que, a ver, yo quiero que de pronto tengamos claro algo. Son contextos totalmente diferentes a hoy. Sí, total. Hoy hay una mente más abierta y más pervertida. La intención es aquello, el hecho de que de pronto las mujeres hayan presionado a Jacob a hacer Era eso. para tener hijos. Era para tener hijos, o sea, No había era- esa, pero es que hoy ahí hay un mundo que nos alimenta a diario desde que nos levantamos o Sí, prendemos sí, un televisor, una radio, ¿por dónde? Por los oídos, por los ojos, te meten la pornografía Sí, por sí, todos lados. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Es que no podemos hablar, no podemos decir que las Sea el mismo intenciones, temor. exacto, las mismas Sí, no intenciones fue que- una perversión no, sexual. nada. Aunque está mal. Aunque está mal, con eso lo estamos justificando. Correcto, claro, obviamente. porque ya está el mandamiento que no fue dado ni con Moisés, Sí, desde sino que antes. estaba dando desde el En principio. principio serán para una sola carne. El ejercicio que la reforma pregunta. Fíjate que a pesar de eso, Dios todo bendice porque ahí salieron las 12 tribus. No, es que ese es el problema, hermano, de generalizar las cosas y de sacarle su contexto. De todas maneras, repito, antes de que pasara todo eso, y es lo que a veces muchos no tienen en cuenta, y está bueno que lo has mencionado, Dios se le apareció a Jacob en el camino en Beit-El, ¿te acuerdas? Y ahí le dio el sueño a la escalera y todo lo demás, y le dijo, yo estaré contigo, yo te voy a multiplicar y no te voy a dejar hasta que haya hecho lo que te he dicho. Eso se lo está diciendo antes de conocer a nadie. O
sea, ¿va Dios entonces a cambiar su palabra por los errores que él está cometiendo? No. Nada. Y eso es lo que muchos no entienden. Entonces, pero mira que no es que Dios haya bendecido el error. Ojo, Está bendiciendo su palabra. su Él proyecto. está cumpliendo su proyecto. No se confunda. ¿Explico? Pero mira que hizo mal y al fin y al cabo Dios lo... No, así no es. No se le olvide que es Dios el que está cumpliendo su palabra. Sujeto a su palabra. Porque Dios sí tiene palabra. ¿Ya? El hombre va a padecer de las propias consecuencias de su Las error. consecuencias, claro. Ya, va a padecer de sus propias consecuencias. Dios, si hizo un juramento, si dio una palabra, la va a cumplir. Dios no se echa para atrás. Y eso es lo que, repito, los que tuercen las escrituras para su propia perdición, no sacan eso a flote, no sacan ese aspecto a flote y terminan propagando el desorden y la inmoralidad. No falta el que cita a David, el que cita a Salomón, pero mira que con todo y eso. No es que con todo y eso. No. Es que Dios está cumpliendo lo que les dijo mucho antes de que se desviaran. Y eso es una gran lección de Él, de su fidelidad. Ahora, ¿cómo les dosificó el castigo? Sí se los dosificó. A David le La quitó, consecuencia del claro, pecado, claro. a David le dijo, te voy a quitar ese hijo. ¿Y se lo quitó o no se lo quitó? Sí. Ya. Bien. Pero entonces a Salomón también le dijo, ¿sabes que este reino no va más? De tus hijos ya no va a haber más rey sobre todo Israel. Y eso se fue dosificando de una manera justa, de una manera proporcional y todo. Pero no es que Dios venga y a pesar de lo que tú hagas, entonces te va a bendecir como si nada hubiera pasado. Y el conflicto de Jacob, los Porque hijos. está escrito, no dejará limpio al culpable. Ya, eso está claro. Él no va a dejar limpio al culpable. Punto. Eso es el fin de la discusión. Entonces no se puede pensar que hay algún ejemplo, algún patriarca o algo que hizo una cuestión y quedó y no pasó nada. Todo tiene su justa retribución. Entonces estamos leyendo aquí que Saúl dice, ¿verdad? Que era un ¿qué? Fornicario, era un profano, ¿verdad? ¿Cómo qué? Que por una sola comida vendió su primogenitura. Que por una vianda vendió su primogenitura. Por una sola comida, ¿cierto? Vendió la primogenitura, la preeminencia. Voy a cambiar ya el uso de la palabra primogenitura, porque no se ajusta a la idea hebrea original. Estamos hablando de la preeminencia, ¿ya? El ser que tiene la preeminencia en todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces se ha hecho un mal uso de la escritura, de los conceptos, y se ha mantenido inclusive a raya a mucha gente. A mí me preguntaron un caso, mire hermano, que no se han podido casar porque no han llegado los papeles, bueno, que por eso están en fornicación. Pero por fornicación, ¿acaso ya todo el mundo no sabe que esa es su pareja? ¿Cuál fornicación va a haber allí? No tiene sentido eso. Y así se ha satanizado un montón de relaciones que no tienen por qué haber ese tipo de calificación, ¿cierto? Siempre y cuando se guarde allí y fidelidad y todo, eso es un matrimonio. Punto. Ya. Sí, pero no lleva la bendición. Hay una cosa, la bendición. Como yo le dije a unos hermanos que fíjate tú, este es otro caso, se iban a casar, ya, y el juez no estaba, no podía llegar, y ya tenían todo preparado, no podían aplazar la fecha y tal. ¿Y qué pasó? ¿Pero acaso a ti te va a casar el juez? Y te va a casar el testimonio de los hermanos que están allí. ¿Ya? Eso basta, es suficiente. Pero no te vas a sentir casado porque el juez allí no está, no puede ser. Y así, ¿cuántas veces de pronto no habrán problemas de ese tipo, verdad? Entonces creen que el matrimonio de la comunidad no es válido si no está civilmente aprobado por el gobierno o algo. Eso no tiene sentido, hermano. Aquí estamos casándonos entre nosotros, entre los santos. Basta que aquí sean testigos. Los testigos, basta testigos. Basta que haya Últimos testigos. testigos. Eso es todo. Lo demás. la bendición del pastor. Ese es el cuento, esa es la historia. Ese es el cuento de Esas son las la historias que hacen daño. De hecho, Sí, porque entonces se habla de la cobertura, pero ¿cuál cobertura? ¿Acaso no es Dios el que nos está cubriendo a todos nosotros? Con billetes. Estas historias extrañas, ¿no? Bien, La bendición de entonces sigamos. Dice el 17. Y tienes que ofrendar. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue reprobado.
que no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no sabéis llegado al monte que se podía tocar, al fuego encendido y a la nube espesa y a la oscuridad y a la tempestad. Está hablando de lo que pasó en el monte Sinai, cuando Dios iba a dar la Torá, ¿verdad? No te has acercado a eso, eso es la sombra apenas, eso es el ejemplo, la maqueta. Dice, o al sonido de la... 17, Sí, o al sonido de la trompeta, estoy en el 19, y a la voz de las palabras, las cuales los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían tolerar lo que se les mandaba. Si una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy asombrado y temblando. Mas os habéis acercado al monte de Sión. Entonces fíjate tú que ahí hay que hacer esa remembranza, que yo explicaba que el concepto de monte o montaña en la Biblia está asociado a la enseñanza, ¿no? A la doctrina. Entonces estamos viendo la doctrina revelada a través de Moshe, la Torá, que anunciaba los mandamientos y todo, y ahora te está poniendo en perspectiva el monte Sión, que es la Jerusalén de arriba. Dice, oye, ya no estás, como diría Pablo allá en Corintio, en el ministerio de la piedra, que eso estaba escrito en la piedra y no te afectaba significativamente a ti en tus pensamientos. Y eso lo explicaba ayer también en una clase. Entonces han traducido la letra mata y el espíritu vivifica. La letra no mata. Está cerca. La letra acerca, te pone en contacto. O por lo mucho voy a traducirse, no te preserva la vida. La vida eterna, no te preserva la vida, o sea, la vida eterna. ¿Ya? En cambio, el espíritu, el poder de Dios, el Ruach, sí te preserva la vida. Pero que bacano, esa definición es bien interesante, claro. Claro. La letra no te preserva la vida eterna. Claro, correcto, y eso es el mensaje que va acorde con todas las cartas de Pablo. Pero sí que la letra mata, es muy exabrupto el traductor. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos viendo? Hombre, que ya no te has acercado al monte que se podía palpar, firmaba, es decir, no estás en la era de la Torá escrita en tablas de piedra, estás en otro nivel ahora, estás en otro nivel ahora, estás en la revelación de los cielos. Está en la promesa derramada. Claro, en la revelación de la promesa, ¿de acuerdo? Y si estás en la revelación de la promesa, ya aquí no vale que te vayas a pegar con, oye, pero es que es impresionante, hoy, más que nunca, que estamos en la revelación, que nos hemos acercado al monte Sión, que hemos sido acercados al monte Sión, resulta que hoy hay entonces quienes van a buscarse testimonio de la revelación pasada, con estos ejemplos que hablamos ahorita, pero mira que Jacob tuvo mujeres, que David tuvo mujeres, que tal, que lo otro. Oye, pero no se supone que estamos suponiendo que haya habido cosas allí extrañas. Hay una línea que se ha trazado ya. Cualquier testimonio del que tú quisieras basarte para darle cabida a una idea que es contraria a la revelación del Evangelio, oye, tienes que cortarlo. Tienes que saber que eso que se escribió debe tener otra explicación distinta, otro contexto, otras cuestiones, que no tiene por qué venir a sobreponerse ni a pesar más que lo que el Evangelio está diciendo aquí. Y el mismo Yehoshua, cuando los fariseos llegaron a decirle, oye, que Moisés nos permitió darle carta de divorcio por cualquier causa. Un momentico, Moisés no dijo que por cualquier causa. Un descaro de ustedes, ¿eh? Él dijo por asunto de inmoralidad sexual. De resto, desde el principio los hizo varón y hembra y serán para una sola carne. Esa sola afirmación de Mashiach es contundente para acabar con cualquier tipo de argumentación que se haya querido construir con cualquier testimonio de los patriarcas o de cualquier personaje bíblico. Suficiente, diga, hermano. Un mal testimonio. Sí, con cualquier mal testimonio, cualquier sí, porque historia. Es que se toma, exacto, no lo toman como mal testimonio, sino como una cosa válida. Testimonio bueno. Exacto. Diga, hermano. En el versículo 17, ¿cómo reconciliamos ese texto que dice que él, hablando de Saúl, Ajá. que él procuró, que no halló lugar de arrepentimiento aunque lo procuró con lágrimas? O sea,
yo en la Torah no veo pues, No, a sí. Esaú buscando con lágrimas arrepentimiento. No, sí, pero hay el relato en Génesis, vamos Sí, a buscarlo sí, en sí, Génesis. sí. Cuando ya lo bendicen, vamos a ir Él antes. le reclama Me pregunta hacia si no abajo. tiene otra bendición. Si tiene otra bendición, claro. Por eso, pero está hablando de la bendición ya no, porque él no estaba buscando la vida eterna, estaba buscando era la terrenal. No, a ver, lo que pasa es que Esaú, como bien lo dejó manifestado, y Moisés lo escribió así, sabemos que Esaú no estaba interesado en la vida eterna, ¿ok? Sabemos que lo que él le movía eran los bienes, pero él sabía que no podía acceder a la uno sin lo otro, ¿verdad? Él tenía que pasar por la ceremonia, porque él pensaba que era un rito. Bueno, mi padre me va a bendecir, me va a decir cosas espirituales, eso yo no le presto atención, yo voy por lo mío, ¿ya? Entonces a eso se refiere, pero no porque Saúl haya tenido ¿cómo te diría yo? Un momento de arrepentimiento y haya sido consciente de la vida eterna y luego haya querido desear la vida eterna. O sea, yo hacía la pregunta porque aquí habla de arrepentimiento, se buscó como si fuera. Entonces, ¿qué palabra reemplazamos por arrepentimiento? No, pero es que ahí no Se sale, está acomodando. ahí no sale la palabra arrepentimiento. No, porque El dice verso que 17. la procuró con lágrimas, entonces parece que sí. Pareciera, sí, te induce el Pero texto. lágrima, no, o sea, yo entiendo de acuerdo a la historia de Génesis que él era dolido porque iba a perder unos beneficios. Y aquí dice, mira, ve, que no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, es lo que estoy. No, pero es que no. Arrepentimiento no se ¿En qué verso estás leyendo? Acá dice en 17. Pero es que ahí no sale la palabra arrepentimiento por ningún lado. Ah, ok, no, sí. No, porque dice, porque lugar de arrepentimiento no encontró, ¿verdad? Dice así, lugar de arrepentimiento no encontró, dice. No encontró No lugar. halló lugar de arrepentimiento. O sea, entonces yo lo que estoy diciéndote es por eso. Como está hablando de arrepentimiento, parece que, porque dice que está procurando, pero parece que con lágrimas estaba procurando era como que la bendición. Sí, pero ojo, no la vida eterna. Exacto, o sea, No era consciente de eso. exacto, o sea, entonces lo que está diciendo es que él estaba deseando heredar la bendición. Es correcto. No está hablando de nada espiritual. Es correcto, heredar la bendición y la Torah te dice que era lo que él estaba percibiendo. ¿Ok? O sea, que lo está hablando de como algo terrenal. Es correcto, porque dice así despreció Esaú la primogenitura. ¿Y en qué contexto la despreció? No estaban hablando de los bienes, no estaban hablando de las vacas, de los toros, de las fincas. Eso te iba a preguntar, a ver, No, cuando estaban él hablando- vende por un plato de frijoles, lo que fuere, ya explico, que era lo que estaban negociando, que él después procura con llanto o con Por eso, lágrimas. mira, vamos a leer la historia en Génesis, que vamos para allá. 27 Vamos 30. vamos a leerla para que hagamos unas precisiones allí. Sí, claro, lo interesante es hacer la predicción. Mira lo que dice aquí. 27 30. Sí, bueno, dice, no, pero hay que leer desde antes cuando le vendió. Dice acá, vamos a leer, voy a empezar Jacob desde antes, hay que ir vamos a ver, de donde le vendió, creo que es en el 25, ¿no? Sí. Vamos a ver. Está al final del verso, sí, en el 25, hay que leer en Génesis 25 desde el 32, no, Desde el 27. desde el 27. 25, 27 acá. No, 27. desde el 29. Bueno, acá es el 29, dice, y preparó Jacob un guiso, y vino Esaú desde el campo, y él estaba sediento. Dice así. Luego dice el verso siguiente, y dijo Esaú a Jacob, dame de tragar ahora de este rojo, porque yo estoy sediento, estoy cansado, ¿verdad? Y por eso le llamó su nombre Edom, porque le gustaba el rojo. Y dijo Jacob, véndeme conforme este día tu primogenitura, tu preeminencia. Ojo, véndeme ahora tu preeminencia. Y ahora aquí en el verso siguiente viene la respuesta espiritual del testimonio de la Torá sobre la actitud de Esaú y de qué era lo que estaban hablando. Ahí lo dice. ¿Cuál verso? El verso 32 acá, 25-32, dice, y dijo Esaú, he aquí yo voy a morir. He aquí yo voy a morir. ¿Para qué la preeminencia? ¿Te das cuenta? Está negando la vida eterna.
¿Ya? Es como se debe entender. Cuando él dice, aquí yo voy a morir, ¿para qué la preeminencia? Él no está pensando en los términos espirituales. Le interesa es lo material. O sea, si voy a morir. O sea, que ellos allí están entendiendo de qué están hablando. ¿Ya? Están entendiendo que están hablando de la vida eterna. Este hombre ahí no tenía esperanza. No tenía la esperanza. ¿Cuál Ya sería la diferencia entre preeminencia y primogenitura? Pasa que la palabra primogénito en castellano está ligado al primer nacido. Y no es la idea en hebreo. En hebreo es el que tiene la preeminencia. Por eso es que Jesús es el primogénito, porque él tiene la preeminencia en todo. No porque ha sido el primer creado o el primer parido o algo por el estilo. No es por ahí. Entonces mira, cuando él dice aquí yo voy a morir, ¿para qué la preeminencia? Se queda claro que están hablando desde la eternidad, del mundo espiritual. Dice, no, yo me voy a morir. Eso que me ha hecho mi papá de la resurrección, del mundo, del cielo, eso a mí no va conmigo, yo me voy a morir. Ya, ¿sí ves? O sea, no creía en la resurrección. No creía en la resurrección, En el mundo venidero. no creía en el mundo venidero, no creía en nada. Ya. Entonces él dice, no, sí, yo te vendo eso, tranquilo. Por eso es que luego él no conecta, y cuando dice que el papá lo va a bendecir, él va pensando en los bienes. Exacto. Esaú. Lo que entonces teníamos entender, que Esaú entonces no sabía que recibir los bienes, la preeminencia de los bienes, Ajá. ya ven, o el control o el dominio de los bienes de su padre, Ajá. estaba implícitamente La preeminencia espiritual. la preeminencia que es la promesa Claro. del mundo venidero, Claro. la vida eterna. Claro. Entonces él como que no pensaba que Eso no tiene peso, eso yo lo puedo vender y como es abstracto, entre comillas, como muchos lo ven hoy, que tú le hablas del cielo, bueno, eso está por allá, yo no lo estoy viendo, no lo estoy tocando. Bueno, pero la pregunta mía, si lo estaba vendiendo, fue deshonesto, porque si sabía que eso recibiendo la bendición del Padre, ya me explico, es recibir la preeminencia. obvio, al mismo tiempo hay que decir que de alguna manera, si se quiere ver, él estaba engañando a Jacob. Entonces, irónicamente, la mayoría de la gente cree que Jacob le robó la bendición a Esaú. Eso es absurdo. Parece que nunca hubieran leído este No, al versículo. contrario, el Saúl engañó a Esaú engañó a porque Jacob. hicieron un negocio. Claro, Entonces, que tenía que ir a buscar y orar ya, nada. Es Si es correcto. que de ahí tú dijiste que para ti nada te servía. Correcto, entonces él diga, no, pero yo pensé O sea, yo que voy- estaba hablando de la eternidad, no, yo mire, por mis bienes vengo. Sí. Él diría, no, yo voy a trabajar lo mío. Sí, sí, Claro, sí. tú estás sirviéndole a tu papá lo que tú Sí, dijiste que sí. ibas a trabajar. Es o que correcto. o sea, eso, ahí es donde yo voy. Sí, pero Porque él sin separar se nota. una cosa y sin la otra. Yo lo que veo ahí es que él, el que termina engañando a Jacob, Es Jacob Esaú. fue Saúl. Claro. No es Saúl a Jacob, porque No, ahí Jacob a hicieron Esaú. un negocio. Correcto, Ya, ahí el que engañó fue Esaú. Jacob al padre, exacto. no a Saúl. Y eso, como yo lo he dicho muchas veces, Porque lo suplantó. la cobró o mintió, más bien, o la cobró de manera irregular, que es diferente. Exacto, porque tenían que haber estado los dos. Me acá, padre, yo. Exacto, muy fácil. Oye, mira, padre, que Saúl no está interesado en estas cosas, que me vendió la bendición a mí y ya. Pero es que ya tú te das cuenta que él estaba persiguiendo era lo material. Y por eso es impresionante y es fundamental entender en todo el contexto que luego, a pesar de que Jacob fue el que recibió la bendición tanto espiritual como los derechos materiales sobre las posesiones, no obstante, él se fue con una mano adelante y una detrás. Él no está interesado como que en eso. No se llevó nada. Y al contrario, cuando vino de Mesopotamia, le mandó ofrenda más adicional, que era lo que te explicaba, Y la dándole minjá. indulgencia. No, es que no es ni indulgencia, le mandó una minjá, que es un extra. Ahí sabe que toma todo lo que tenía y aquí te da lo mío, para que te des cuenta que yo no estaba persiguiendo eso. Ahí se lo mandó, ¿por qué? ¿Con qué propósito? Claro, parece porque voy a arrancarle la capa de su rostro. Así dice, porque dice ajaprapanav en hebreo, eso lo traducen ahí, no, voy a apaciguar su rostro, no. Él tenía la intención, inclusive noble, espiritual, de reconciliar a su hermano con Dios. Porque dice así, ajaprapanav,
voy a quitarle la capa de su cara, la que lo mantiene separado de Dios. Velo. El velo. Ah, es relación con Dios y no relación con, Sí, no es con el que él. se devuelve, que es correcto. Jacob. No es con él. Pero eso es bien profundo. Claro, es muy hermoso. Eso Porque eso es otro, entender que con la ofrenda todo el mundo piensa para que se le apacigüe su ira, Fue muy sutil. Sí, no, pero de frente le dice, tome eso, como cuando vas ganando espacio y espacio de regalo, Sí, regalo sí, de pero todo, no, pensamos, ese pero no es el enfoque. Pero con un Ah. interés. con un interés claro, evidente, sí. Entonces aquí, pero eso nunca lo habíamos Sí, visto sí, así. exacto, esa es la palabra técnica, esa es la palabra kippur, claro, hacer la expiación. ¿Cómo dice en hebreo? Padre? Ajaprapanaf, Ajá. voy a reconciliar su rostro, pero está diciendo con relación a Dios, ¿ya? Para que él mismo inclusive sea librado de la potestad de Satanás, lo que está diciendo. Y por eso es que luego viene la potestad a luchar con Jacob y se revuelca con él y todo, porque es una lucha espiritual. Pero a profunda. ver, qué pena, voy a hacer una disculpa para todos los del vídeo. Es que a veces entendemos unas cosas que nos dejan sorprendentes, porque la historia de Jacob con Elish ya lo entendimos, Sí. que no es ningún ángel ni nada, Claro. no es el propio demonio que se le aparece ahí, Claro. y tampoco le cambia el nombre ahí, no. Claro. Pero yendo a este concepto acá de la bendición de Jacob, a raíz de lo que el hermano Claro. Carlos pregunta, que dice arrepentimiento, que no es arrepentimiento, nos remitimos a Génesis y entendemos que primero hay una venta legal, Ujú. ¿cierto? Sí, claro. Que Jacob la cobra ilegalmente porque se disfraza. Ujú. Y que ya vimos en una parashá también que el disfraz era la bendición sobre el Sobre el cordero. cordero. Ese es otro tema. Ese es otro Pero aquí lo más interesante que nunca habíamos visto es que la ofrenda de reconciliatoria no era No hacia era- Jacob. Es correcto, así es. Pero eso es bien profundo. Sí, es hermoso, porque inclusive cuando el texto dice que Jacob tuvo miedo y estaba angustiado, Ujú. siempre se ha explicado miedo por lo que Esaú hiciera a él Claro. y angustia por lo que él hiciera a Esaú. ¿Ya? Y entonces le pide a Angustia, ¿por qué? por lo que él le pudiera hacer a Esaú. ¿Ya? O sea, Jacob. Sí. ¿Y por qué? En contraataque. O sea, porque él está diciendo, yo no quiero hacerle daño a mi hermano. Es lo que está diciendo, ¿no? Ajá. Entonces, ya. ¿sí me explico? No quiero pelear. Quiero pelear con él, no quiero llegar a hacerle daño, aunque sea en defensa propia, supongamos, ¿verdad? Aunque sea en defensa propia. Entonces toda la ofrenda tiene la intención es de despojarlo a él, Reconciliar. claro, pero con Dios y Con que Dios. se le quite su problema. Pero bueno, al fin y al cabo tomaron sus caminos y ya más nunca se vieron, ¿verdad? Entonces esa minja es bien bonita, entonces, Sí, en sí. ese contexto. Claro, una minjar espectacular. Entonces, ¿qué pasa? Que, repito, se advierte del pasaje que Saúl estaba interesado era en los bienes materiales, no en la espiritualidad. Entonces, ¿por qué él llora? Cuando él descubre o se da cuenta que ya Jacob se llevó la bendición, él dice, ay, perdí lo mío. Perdí lo mío. Entonces cuando quiso venir a arrepentirse de la venta, pero ¿por qué? ¿Verdad? Quería eran los bienes materiales. Ay, si lo había vendido. Por eso, pero es que él, como yo decía ahorita, él sabía que tenía que delante de su padre llegar como espiritual. Porque él no iba a decir, padre, mira que ya yo le vendí la mitad de la preeminencia a Jacob y dame. Eso no, porque está amarradas las dos cosas. Amarrado, por eso te digo. Son las dos cosas Pero amarradas. él lo que hizo en el momento por el hambre, Claro. le copió A Jacob. a Jacob, pero era mentiroso. Claro, era mentiroso. O sea, lo engañó. Lo engañó. Por eso dice, Así eso ocurre por eso dice diariamente. profano. Eso, Por eso hicimos un negocio Sí. esta mañana y cómo es que tú te me vas a torcer. sí. O sea que ¿Qué me explico? Jacob no le puso un revólver ni un cuchillo. Claro. Claro. Lo hicieron, mutuo arreglo. Tuvo. Claro, entonces lo irónico y lo triste a veces hay que decirlo, es que tú escuchas mucho en el discurso que Jacob le robó la bendición a Esaú. Sí, así Bien, un pero- cantico también. ¿Sí o no? Y un cantico Sí, también. pero ¿cómo así que le robó? Pero si el texto dice que él se la compró y que fue al revés. Un negocio legal. Que Esaú fue el que engañó. Hombre, que cuando él se disfrazó eso tiene inclusive otra dimensión. Claro. Pero aunque fue de manera irregular, estaba dentro de la legalidad. ¿Ya? Porque era la bendición, él la había comprado. Ah, que el otro lo engañó. Bueno, ya eso es distinto. Pero estaba haciendo un procedimiento legal, que era recibir la bendición de su padre. Jacob sí tenía la dimensión Claro.
Él entendía la espiritualidad. Pero uno se preguntaría por qué Jacob tiene esa bendición de esa manera, es lo que siempre nos hemos preguntado. La elección divina. Es que por eso es De ahí importante. toma Pablo, ¿verdad? Claro, y por eso es importante haber leído el capítulo 11, ojo que dice, es por la fidelidad que todos estos alcanzaron las promesas. O sea que si no es por Dios, no hay nada. Jacob nada. Claro. Entonces ya Jacob, y mira que dice que Jacob era un hombre era un hombre de integridad, que tenía lo que Dios decía que tenía que tener, hacía lo que Dios decía que tenía que hacer, y era apartado del mal y todo lo demás. ¿Qué pasa? Que es gracias a la fidelidad, y por eso el capítulo 12, como lo vimos, dice, sin Kodesh nadie puede ver a Hashem. Y sin fidelidad. Y sin fidelidad nadie alcanza nada. Porque es la fidelidad la instancia última de cualquier esperanza nuestra y es la que se encarga de demostrar lo que no se ve. Entonces, en última está marcando que es la diferencia Dios, el factor Dios, el que marca la diferencia entre Jacob y Esaú. Pero no porque Jacob sea humanamente más astuto y más apercibido de la Que es lo espiritualidad, que siempre le venden a uno. que es lo que la gente entiende. Claro, exalta la parte humana. La parte humana, no, que él sí tenía un corazón para el Señor. ¿Cuál corazón? Si todos los corazones humanos son iguales, no son de piedra, ¿o qué? ¿O es que hay corazones de plástico y de caucho? ¿Ah? Todos son iguales. Pues entonces la promesa sería para un grupo apenas cuando dice quitaré el corazón de piedra y poner un corazón de carne. No, hay otros que no están tan mal, otros sí, nada. Esto es para todo el mundo, ¿sí o no? Bueno. Cuando se ve desde el punto de vista que Jacob le compra a Esaú es porque Dios Ya se lo había revelado, él está marcando, es Dios, es que Jacob de repente no podría ni explicarse como nosotros no podemos explicarnos hoy por qué hoy somos creyentes. Claro. Sí. Tú no te explicas eso. Tú te lo explicas, güey, porque un día razonaste, oíste y razonaste Sí, y tú caminaste y puedes decidiste. recordar que el día que cambiaste, el día que empezó a Claro. gustarte la escritura, que empezaste a congregarte, Y que te empezaste gustó. a ser libre de vicios, de tal, eso lo puedes recordar, pero explicarlo no puedes. No puedes explicarlo. Entonces Jacob actuó, por ejemplo, como yo digo en varias clases, ¿qué motivó a Rivka a idearse eso de vamos a disfrazarte porque escuché que tu papá va a lanzar una bendición y tal? ¿Quién motivó eso? ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿De dónde le salió? Todo eso en últimas te das cuenta que lo movió Dios también. Ya, lo movió Dios. Y eso es impresionante, claro, porque entonces la bendición termina recayendo no sobre persona Jacob, sino sobre las pieles del carnero que lo cubrían. ¿Me explico? Claro. Entonces eso te termina mostrando que el verdadero Israel era el cordero Que simbolizado. tenía encima. Que tenía encima. Claro, recuerda que En sentido figurado. Sentido figurado. Recuerda que eso del cordero no se le hacía simplemente, lo dimos una para acá en el entendido Sí, sí. que ni siquiera Jacob era objeto de la Es promesa. correcto, ni siquiera las bendiciones se cumplieron nunca en él. En él tampoco. Era más- Eso es figurado. importante, eso es importante recordarlo, que las bendiciones no fueron sobre Jacob. Nunca Para se- que se desvirtúe que ya fue un hombre talentoso, Exacto. que más adelante prospera. Sí, no, nada, al contrario, y él mismo terminó diciendo pocos y En malos. virtud de aquel que iba, que fue prometido a Abraham. Él simplemente fue revestido del cordero. Claro, revestido de la promesa de Abraham. Ok. O sea, que aquí hemos repasado, Mejor dicho, una parashá completa Una en parashá 5 minutos. completa. Bueno, entonces terminamos con, puedo preguntar, Ajá. terminamos repasando que lo que preguntaba el hermano Carlos no es el arrepentimiento, que lo entendemos. ¿Qué palabra sale en griego hoy para no, sí, esa es la arrepentimiento? palabra metanía, que para los griegos la metanía no tiene que ver ni siquiera con arrepentimiento. La metanía para los griegos tenía que ver era con el cambio de una idea, ya, pero no arrepentimiento desde la perspectiva espiritual que tenga que ver con todo esto. Y repito, la palabra metanía aquí cuando dice no encontró lugar, dice porque el lugar de metanía no encontró. ¿Qué quiere decir eso? No encontró lugar. Claro, es decir, no tuvo la ocasión, el espacio. ¿Por qué? Porque cuando él O sea, en su corazón. para él, para él, o sea, cuando él quiso buscar la bendición de su padre, que era lo que él tenía pensado,
No lo encontró, dijo, no, ya no hay más bendición. No encontró lugar a lo que él A lo que él tenía pensado. No O encontró sea, no lugar. hubo lugar para el cambio de la idea. Miércoles, Es correcto. espérate. O sea, para que el padre cambiara de idea, Sí, sí, a sí. pesar de que él la haya vendido. Es correcto, porque si el padre, es que, y esto es tremendo, porque esto, repito, vuelvo a insistir que no hay nada de participación humana aquí. ¿Por qué? Porque si hubiera sido un gesto meramente humano, entonces Isaac revoca la bendición Ajá. y dice, ahí no hay, entonces anulo, no, acá Dejo sin efecto esa venta Sí, sí. ilegal. Claro, ilegal. Ilegal. Claro, porque al final el que bendijo fue Isaac. Claro. Entonces, ¿cómo así? Él le dice, no, es que no tengo más. Fíjate tú, O sea que cuando- un acto espiritual, Es espiritual. profundo, hermano. O sea, no fue de él. Eso no fue de él. Eso no fue de él. Dijo, hey, que es que no puedo. No Que me sale. No me sale. Dame más. ¿Qué te voy a decir si no- Claro. cuando yo estaba hablando no era yo, No sino era yo, Dios? era Dios. O sea, pero fíjate que yo vuelvo, insisto, disculpa, que interesante que nos hayamos detenido aquí, y creo que la hermana Teresa también lo dice, porque evidente, todos sabemos el arrepentimiento en el entendido de Shubá, regresa, Sí, sí, sí. del Mesías, el que nos hace regresar, pero Claro. ni siquiera aún aquí lo que él está diciendo es que no hubo la oportunidad para cambiar de idea. Claro. En el contexto griego, Sí, sí, como sí. lo asimilaban los griegos. Sí, sí, Dijo, sí. ¿qué vendí? Y después dijo, no, ¿sabes qué? Me voy a perder un billete ahí. Sí, sí, sí. Mejor yo voy a papá, devuélveme el Sí, billete. sí, porque... sí, no, ya no aquí. Lo que pasa es que la palabra arrepentimiento se ha ligado mucho a la religión, Claro, a lo religioso. A lo religioso. Ya explico, ese es el problema y tenemos que, cuando estemos leyendo, pues sacar todas esas Claro. palabras de ese contexto religioso y interpretarlo cómo se dentro usa. de su contexto. Es correcto. Ya, Así es. el Entonces, mismo pero qué bueno contexto. saberla, que bueno, discúlpame, en griego, metanía. ¿Qué implica la metanía en el contexto griego? Cambiar de idea. Cambiar de idea. Y Cambiar no hubo de idea. espacio para que... No, espérate, yo retraso. Ahora no, déjame que cambie de plata. Deja que... No, ya no voy a venderlo, no. Ya no voy a- correcto, Ya se no. fue, ya se fue. No hubo un contristamiento, no se No, no. contristó, decir que no contristó el espíritu. Quizás pudimos pensar eso. No, en lo absoluto no hubo cambio. Aunque aparentemente La dice no. se había comprado ilegalmente. Claro, claro, pero fíjate tú, eso es profundo, ¿no? Entonces, ¿qué dice el 18? Porque ustedes no se han acercado al monte que se podía tocar el fuego encendido, ¿verdad? Dice a la espesura, a la oscuridad, a la tempestad, al sonido de la trompeta, la voz de las palabras. Bueno, eso lo habíamos leído. Sí. Entonces vamos al versículo 22, donde estábamos. Mas se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los, fíjate tú, primogénitos, de los que tienen preeminencia, que están alistados en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los rujots de los tzadikim hechos perfectos. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? ¿Qué está diciendo? Cuando estamos hablando de rujots, ya lo he explicado muchísimas veces, que una de las connotaciones de la palabra ruach es el depósito de la vida eterna. ¿Ya? Entonces te has acercado, oye, tú no estás entrando al cielo, estás entrando en otra dimensión de las cosas. ¿Y qué te está diciendo aquí? Te has acercado a esta serie de elementos que todavía no vemos. Tú no estás viendo la Jerusalén celestial ahora mismo. Esto es una promesa revelada que Dios te está enseñando. A eso ha sido fijado, y de hecho hay que aclarar sobre el verbo acercarse, que lo vimos en Apocalipsis, que karov significa es aquello que está allí a la mano, a lo que está fijo que consigas, que a lo que fijo vas a hacer contacto. Entonces dice, no, ahí no debería decir no te has acercado, no, tú has sido puesto fijo, allí fijo, ¿para qué cosas? Hombre, para el monte Sión, para la Jerusalén celestial, para la compañía de muchos de ángeles, para la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, para Dios el juez de todo, ha sido puesto fijo allí para los rujots de los tzadikim hechos perfectos, los depósitos de la vida eterna de los justos perfeccionados. Ya, a eso es que tú estás apuntado, está diciendo. No está diciendo de que haya espíritus de justos en los cielos, que es lo que se entendería cualquiera que lo lea así. ¿Ya?
Ah, viste, aquí dice que los espíritus de los justos hechos perfectos. Oye, ¿cómo va a ser hechos perfectos si no han sido juzgados? ¿Me explico? Todos compareceremos ante el tribunal de Mashiach. Entonces, explícame cómo va a ser alguien perfecto en el cielo si ni siquiera ha sido juzgado. No, nadie va a heredar nada sin haber sido juzgado. Es un principio fundamental. Entonces, ¿cómo entender eso? Hombre, está hablando de Ruhot Tzadikim, los depósitos de la vida eterna de los justos. Esos depósitos perfeccionados. Es decir, ya sin pecado. Eso es algo que va a pasar en el futuro. No es algo que esté ocurriendo en el presente. ¿Ok? Luego dice... Perdón, repite ese concepto de espíritu de los justos. Sí, porque mira, a ver. Porque lo está hablando en el futuro, ¿verdad? Sí, Porque está claro. hablando en un presente. En el futuro. Porque pareciera que dijera, La venida del Mesías. Miren, la palabra ruach en hebreo es básico y es fundamental entenderlo. Cuando Yehoshua dice en el madero, citando el Salmo 35, Beyadhaf kitruhi, que está diciendo, en tus manos encargaré mi ruach. ¿Qué significa esa expresión? Ruach. Entonces, ¿qué? Se le salió el espíritu y se fue el espíritu a las manos del Padre, que es lo que muchos cristianos de pronto se imaginan. ¿Cierto? Por eso es que la teología, El espíritu bajó, no fue lo que dice. por eso es que yo discutía con los tripartitos que tienen el concepto de tricótomo. Ya piensan de que el ruach es puro Ujú. y el alma Es la mezcla. el alma es la que va a juicio, pero Ajá. el ruach no va a juicio, Ujú. porque el ruach es lo que vuelve a Dios. Ujú. Entonces yo le decía, bueno, si eso se va a separar en el día del juicio, Ujú. el alma del ruach, porque el ruach es puro, entonces ¿cómo le explicamos que Santiago dice que un cuerpo sin ruach está muerto? Entonces ¿cómo un alma sin ruach puede vivir allá condenado? Sí. Entonces tendríamos que hablar de dos vidas, no De sé. 3 vidas independientes. Ya me Y eso explicamos aquí, que esa postura de pensar que Ruach es algo puro que vuelve, eso es gnóstico, porque eso es lo que dice que el hombre es consustancial a Dios. Y eso es una herejía. La Escritura está diciendo que nacemos como hijos de desobediencia, como esclavos de Satanás, tal, no tenemos comunión con Él de ninguna manera. Entonces esa es una perspectiva gnóstica que se metió al cristianismo, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos? La palabra ruach en ese salmo de Al-Haf Kitruhi está diciendo, en tu mano encargaré, Afkid Ruhi, mi ruach. ¿Qué es mi ruach? Depósito de la vida eterna. ¿Ya? En tu mano encargaré mi ruach. Es la misma expresión que usa Pablo cuando dice, entregué en Satanás para preservación del ¿qué? Que del alma o del espíritu, una cosa Sí, así. del espíritu. ¿Cierto? Hombre, es preservación de la vida eterna, no el espíritu, no es porque vaya el espíritu, está penando allí como los espantos, ¿verdad? Se está refiriendo al depósito de la vida eterna. Eso es lo que le pertenece a Dios. A eso es lo que se refiere Eclesiastés cuando dice que Ruach regresa a Dios, pero no porque tu conciencia viaje un viaje astral a volverse consustancial con Dios allá en una masa de todos los espíritus o algo por el estilo. Es una visión gnóstica. Lo que está regresando a Dios es el depósito de la vida eterna, no tu espíritu. ¿Ya? No es tu espíritu, como si fuera tu conciencia la que Sí, se porque va. es que ven el ruach como un ente consciente, Un ente consciente humano. algo así. Entonces, como tú me extraño. enseñaste varios viernes hace como 2 años, no hay ninguna entidad independiente No, del ser que no la suba hay. al cielo, no la hay. No la hay. Entonces no hay ningún espíritu, no hay estas cosas que eran de hecho creencias fariseas. Entonces es extraño y irónico que hoy la cristiandad haya bebido o retenga muchas de las doctrinas típicamente fariseas que de hecho son antibíblicas. Fíjate tú. Vamos, y este Mucho antes de Filón de Alejandría. Sí, ya los fariseos, es que Filón de Alejandría yo lo mostraba en uno de los vídeos, ¿verdad? Hablamos de la deidad de Mashiach. Cómo Filón de Alejandría fue el que tuvo la osadía de mezclar la filosofía griega con el judaísmo.
y de él se nutrió mucho el pensamiento judío del siglo I. Entonces cuando dice que los fariseos creían en espíritu y tal, claro, tenían otra percepción de las cosas, pero no porque la escritura diga que eso sea lo correcto. Entonces si ven que se afirman ciertos conceptos y para rematar la traducción pone espíritu y tú te ibas a imaginar espíritu como te lo ha enseñado la televisión, peor todavía. Diga, hermano. Esteban también hace cuando estaba muriendo, él dice, en tus manos te encomiendo mi espíritu. Claro, es decir, mi depósito es la vida eterna. Fíjate tú la respuesta que da la hermana de Lázaro, yo sé que él va a resucitar en el día postrero. Claro. Ella no dijo, no, yo sé que él se va a la presencia del Señor, que es la respuesta típica cristiana, ¿cierto? Esa es la mayor revelación del Él Evangelio. está en la presencia del Señor. Acepta a Cristo. Y eso gusta mucho. No, ¿cuál presencia del Señor? A ver, ¿cómo? Si nadie va a heredar sin haber sido juzgado y Mashiach no ha venido para juzgar a nadie, ¿qué se coló? ¿Qué? Se repitió. Ya, clavó un hueco, un túnel en el reino de los cielos y se metió por ahí. Entiéndase, Ruach, el depósito de la vida eterna. En estos contextos, claro, que todo tiene su contexto ahí, ¿no? Es como decía, el derecho que Dios le dio a resucitar en el Es correcto, la potestad recibida, exacto, el título. Las personas dicen que, ay, sentí como el alma se me fue, por lo menos mi hermana me dijo, el dolor que sintió, sentí como si... Esas son sensaciones humanas, eso se llama Bendición. inclusive la sinestesia, ya que uno mezcla sensaciones y eso es todo. Pero nunca las experiencias personales van a torcer el sentido de la escritura. Entonces, Y eso, están preconcebidas ya Están por lo que hemos preconcebidas. oído de los otros, por la televisión, Claro, por todo. los que han tenido experiencia. Entonces, Claro, cuando pero- sentimos esas sensaciones, las relacionamos de acuerdo con aquellos que también la ven. Claro. Claro, Entonces, ¿cómo fíjate. se llama el fenómeno que tú nos has enseñado que te repiten y te repiten tanto y te esa repiten? es la programación neurolingüística. Claro, te repiten que te hacen creer eso y te Claro. hacen creer y creer y Claro. creer. Ya terminas creyéndotelo por repetición. Entonces mira lo que dice, mira cómo suena distinto entonces. El 23. El 23 dice, a la congregación de los que tienen la preeminencia, que Bueno, están ya. alistados en los cielos, a Dios el juez de todo, y a los depósitos de la vida eterna de los justos hechos perfectos. Eso sí tiene sentido. Ya, automáticamente encaja. Te viene diciendo, Ha sido puesto en contacto con eso. ¿Ya? Y mira lo que viene a continuación, que es importante. A Yehoshua, el mediador ¿de la qué? De la Brit Hadashah, como lo explicamos aquí. ¿Qué era la Brit Hadashah? Sí, aquí también traducen a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento. Nada, no es Nuevo Testamento, Pacto mejorado. es el pacto innovado o mejorado. Ya, como lo explicamos aquí, Claro. tocante al sacerdocio. ¿Y Amén. por qué él es el mediador? Aquí explicamos la palabra mediador en la carta a los Gálatas. Mediador, entiéndase, aquel que es reconocido como representante de las dos partes. Ningún humano podía representar a Dios fielmente. Y el judaísmo pensaba que era Moisés. Y el judaísmo pensaba que era Moisés. Resulta que no. El único mediador es Yehoshua, dice aquí. Amén. Dice, a la sangre esparcida que habla mejor que la de Abel, o sea, el sacrificio, entiéndase, sangre y sacrificio. Mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos no escaparon, ¿verdad?, que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros si vamos a desechar al que habla desde los cielos. El que habla en la tierra, ¿quién era Moisés? A Moisés. Entonces, Claro. Dice, la voz del cual entonces allá conmovió la tierra, mas ahora ha denunciado diciendo, aún una vez, yo conmoveré no solamente la tierra, sino aún el cielo. Y esta palabra, od me'at, aún una vez un poquito, declara la mudanza de las cosas movibles como para que queden las inconmovibles. Así que tomando el reino inmóvil, ¿ya?, vamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque Dios nuestro es fuego consumidor. ¿Qué estamos viendo acá? Es una expresión muy hermosa que está citando él en Isaías 11, creo que es. Vamos a leerlo cuando dice, aún una vez más conmoveré. Estamos en el verso 27. Sí. Ahorita me la busco acá. Eso sale en Isaías 66, 22. Vamos a buscarlo. Isaías 66, 22 ya para terminar.
En Isaías 66, 22, miren lo que dice a continuación, y es un texto hermosísimo. Vamos a leerlo, 66, 22, permítanme un segundo, ya vamos a llegar acá. Dice, 66. 22. Sí, Sí, pero espérense un segundo. No, espérense un segundo, esa no es. Este es de los cielos nuevos y tierra nueva. Sí, pero creo que es Ageo. Sí, viste, en Isaías 66, te lo leo. Sí, pero ese no es el texto, pero aquí que se llama Jodashim. No, esa no es. Esta es la parte que sigue. ¿Cómo pero dice? dice, porque aquí un poco, este es el verso 26. La voz del cual dice, como yo la tierra, mas ahora denunció diciendo a una vez, y yo como veré no solamente la tierra, sino aún al cielo. Estamos en el verso 26 y eso sale en Ageo 2.6. Creo que es, vamos a ver. Ageo 2.6. Sí, creo que es Ageo 2.6. No sale. Yo te digo, sí, aquí está. Porque así dice Hashem Esbaot, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Ahí Ese. va, ese es el pasaje. Pero voy a hacer una nota aquí en el texto hebreo. En el 2.6 dice, sí, mira qué espectacular esto. Vamos a ver. Más adelante habla del deseado de las naciones. En el 2.6 empieza diciendo, porque así dijo Hashem Tzbaot. Entonces aparece la expresión Od Ahat Me'at Hi. Me'at Hi. Son 4 palabras de esa frase. ¿Ok? Od Ahat Me'at Hi. Voy a poner la pronunciación. Od Ahat Me'at Hi. ¿Qué significa eso literalmente? Dice, otra vez, una es, poco es. Así dice literalmente. Od Ahat Me'at Hi. Otra vez, una sola es poca. Dice literalmente. Od, Ahat. Otra vez, una es poca. Si ella es poca. Sí. ¿Ok? Así dice O literalmente. sea, una vez. es Otra poca vez. Ella. Otra vez, una sola es poca. ¿Qué significa la expresión? Es un poco enigmática, ¿no? ¿Qué dice a continuación? Dice, y yo estoy haciendo temblar los cielos y la tierra, el mar y la Rabá, que es toda la sequedad. Estamos viendo entonces aquí, como bien lo explica el apóstol, bueno, el escritor de la O carta sea, a los como es Hebreos. poco lo que una vez hizo mover allá. Claro, dice, otra vez, por eso es importante la pausa y la acentuación. Pues dice, Od Ahat, aquí hay una pausa en hebreo, Od Ahat, otra vez, una, Me'athi, es poco lo que hice en la anterior. ¿Sí ves? Poco. Si lo voy a hacer otra vez, una sola vez, es poca la que ya fue. ¿Ya? Y como en la anterior hizo temblar fue la tierra, en esta vez dice, esta vez estoy haciendo temblar los cielos y la tierra, el mar y las Rabá. O sea, es Claro, poco porque que si una una vez. vez o remoción sea, de todo, porque no solamente la tierra, sino todo el Sí, universo. claro, todo. Es poco que una vez haya yo movido la tierra. Claro. Ya, Esta vez voy a moverlo sino todo. que ahora lo voy a mover todo. Otahat Me'athi. Ahora te pregunto, cuando habla de una vez mover la tierra, ¿se refiere en qué contexto? En el monte Sinaí. que En el monte tembló. Sinaí, como viene hablando atrás. Claro, exacto, que tembló, que bueno, todo eso dice, bueno. Que dañaba a Moisés Sí, con el pelo entonces- puesto. Y... Exacto, si en aquel entonces tembló la tierra, ahora va a conmoverse todo. Entonces por eso dice, otra vez una es poca. Otra vez una es poca. Es decir, si la voy a hacer, aquella resultó poca delante de Otra vez. Otra vez una, ¿ya? Es poca. Me'athi. Odahat me'athi. Otra vez, una vez, poca es. Dice literalmente así. Entonces, lo que está enseñando definitivamente es Una que vez. va a haber una transformación absoluta y que no tiene comparación
Entonces el mensaje en resumen, ya para terminar, hoy vamos a terminar con el capítulo 12, está en perspectiva ahora, cuando ya lo vemos en perspectiva, está diciendo, oye, no estamos para estar inventando historias extrañas, estamos en una revelación, estamos ya en la parte final de todos los tiempos. Y final no es porque falte poquito para que se acabe, no, final es porque ya después no viene más. ¿Me explico? O sea, ya esta es la revelación máxima que tuvo lugar y ya lo que viene no va a venir otra era con otra revelación. Lo que viene es el punto final de todo esto. Entonces no estamos para estar mirando para atrás, ni individualmente, ni como pueblo, ni espiritualmente. Entonces todavía, repito, es indignante ver, que entonces Salomón, que entonces David, oye ya, eso quedó atrás, hermano. No tiene sentido. Usted que está buscando, ¿ya? Usted que está buscando con ese tipo de argumentación, usted para dónde está apuntando, el monte Sinai, tanto que critica que la ley está abolida y entonces se quiere refugiar allá. Oye, estamos aquí en la revelación. Ya las cosas que vienen, eso hablamos hace poco, ¿verdad? En muchas comunidades ya no se menciona oír, no se menciona la palabra el mundo venidero, el reino de los cielos, la resurrección. Parece que la gente se ha limitado, como dice ahí, tiene la vista muy corta, ¿ya? Y no ven más allá de su nariz. Entonces venden mensajes de prosperidad, mensajes de éxito, mensajes de felicidades en este mundo. Oye, de victoria, de victoria, de salud, etcétera. Oye, pero si el Mesías fue aquí a dar ejemplo de lo que nos iba a tocar padecer, el mundo os aborrecerá. Es que tratas de andar como el mundo, ¿cierto? Prestigioso como el mundo y a la par del mundo. Los cantantes, ¿verdad? Con reconocimiento. Sí, los cantantes también, a veces, que son pues supuestamente directores de alabanza y todo, y parecen cantantes mundanos, buscando que le den premios y no sé qué. Los mundanos. Sí, los mundanos. Parece. No tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bien, la exhortación es bastante fuerte. En pocas palabras dice, cuidado con que oyendo la advertencia de todo esto, tú vayas a ser de los que luego no encontraron ese lugar. Ten temor, ten temor. O sea, cuando te quieras dar cuenta ya está. Ya está, dígame, hermano. Entonces, esta frase que está al final dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor, que viene siendo como... Juicio. Exactamente, viene siendo como un juicio de lo que ya viene hablando. Es correcto, así es, porque si nuestro Dios fue consumidor. Entonces, a ver, en pocas palabras, hermano, no estamos para perder tiempo. ¿Ya? Uno no debería tener que discutir cosas elementales, y eso lo dice la carta en el capítulo 6. Oye, ya debiendo ser maestros, otra vez tienen necesidad la palabrería, ¿cierto? que les dé leche y no alimentos sólidos. Hombre, ya el tiempo, ya no hay tiempo, hermano. O sea, otra vez que ven, papito, que mira, que... Ay, a ver. O sea, ha pasado ya tanto tiempo, ha pasado tanta revelación, y tú todavía como que no ¿sabes qué? No sé. Buscando otra revelación. Otras cosas, ¿no? Buscando cosas en este mundo, no tiene sentido. Rebuscando en nada. O sea, ¿tú qué haces buscando cosas en este mundo? No tiene sentido. Claro, porque lo que hablábamos ahorita, el concepto implica que tenemos tanta angustia que el mensaje no es de hacia lo removible, la esperanza venidera, sino al triunfar a la prosperidad. Aquí. Y aquí lo que está diciendo, si ya te acercaste y viste que se removió todo eso, mira que se va a remover todo. Claro, ya, ¿no? El mismo Mesías lo dijo desde el principio. Busca el reino de Dios y su justicia, acude al reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, lo que haga falta. La verdad que Pablo decía, los mensajes de hoy en día es para eso, bendecirte aquí. Sí, aquí. Es que todo, exactamente todo lo contrario. Mientras Jesús dice es, no hay tesoro en la tierra. Ajá, la gente anda queriendo prosperar. Buscando tesoro en la tierra. Sí. Bueno, Javerín, con esto hemos terminado. Vamos a